Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Iván Morales había pasado los últimos 3 meses buscando un lugar barato para vivir. La ciudad estaba saturada de apartamentos diminutos, precios inflados y caseros exigentes. Cuando vio el anuncio de la habitación en el edificio C17, casi no lo creyó. La renta era baja, el contrato flexible y el casero prometía un ambiente tranquilo. Nada en la descripción mencionaba a los otros inquilinos. Llegó con su mochila cargada de ropa y algo de comida. La fachada del edificio era vieja, con paredes agrietadas y un olor extraño a metal y polvo. El portero, un hombre con la mirada esquiva, lo saludó sin entusiasmo y le entregó la llave de la habitación. La advertencia vino casi al final: no abrir otras puertas y no tocar los dispositivos azules que aparecían en los pasillos. Iván asintió, aunque no entendió muy bien a qué se refería. Su habitación era pequeña, apenas cabía la cama y un escritorio. La ventana daba a un estrecho callejón donde apenas entraba luz. Mientras desempacaba, escuchó los primeros sonidos extraños. Pasos ligeros, casi flotantes, recorriendo el piso de arriba. Pensó que eran niños jugando o alguien que se había mudado antes. Pero había algo en la cadencia, en la suavidad de esos pasos, que no sonaba humano. Esa noche, mientras intentaba dormir, un murmullo lo despertó. Venía de la cocina. No era una voz clara, sino un susurro musical, extraño, con tonos que Iván no reconocía. Se levantó para investigar, y al pasar por el pasillo vio un destello de luz azul que desapareció antes de que pudiera acercarse. Se encogió de hombros, pensando que la mente le estaba jugando trucos. Al día siguiente, mientras bajaba las escaleras, notó un olor diferente en el aire, algo dulce y metálico al mismo tiempo. No había nadie a la vista, pero sintió que lo observaban. En la planta baja, encontró un dispositivo azul, pequeño y emitiendo una luz pulsante. Recordó la advertencia del casero y decidió no tocarlo, aunque una curiosidad intensa le punzaba el pecho. Con el tiempo, Iván comenzó a notar detalles que lo inquietaban: puertas que se cerraban solas, sombras que parecían moverse contra la dirección de la luz, murmullos que se apagaban cuando él intentaba escucharlos. No se sentía solo, aunque no había nadie a la vista. Cada noche escuchaba pasos en el pasillo y voces susurrando palabras que no entendía. La sensación de que no era un inquilino común se hacía más fuerte. Una madrugada, mientras intentaba dormir, un destello de luz entró por la rendija de la puerta. Iván se levantó y abrió un poco, solo para ver una figura femenina moviéndose con gracia sobrenatural por el pasillo. Sus ojos brillaban con un color que no podía identificar, y su piel parecía reflejar la luz de manera extraña, casi irreal. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, dejándolo con el corazón latiendo a 1000 por hora. Iván se recostó en la cama, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas. Pero el miedo y la curiosidad lo mantenían despierto, y una pregunta se instaló en su mente. ¿Realmente estaba solo en el edificio o acababa de cruzar una frontera invisible hacia algo que no pertenecía a este mundo? Esa noche supo, sin entender cómo, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Iván no había dormido bien desde la primera noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos que no pertenecían a él, susurros que atravesaban las paredes y un brillo azul que parecía seguirlo por toda la habitación. Esa madrugada decidió enfrentarlo. Con el corazón acelerado, se levantó y se dirigió a la cocina. Al entrar, encontró a una mujer de pie junto a la encimera. Su piel tenía un brillo opalino que reflejaba la tenue luz de la lámpara. Sus ojos eran enormes, profundos y de un color que Iván no había visto jamás. Ella lo miró con calma, evaluándolo, como si midiera su valor en segundos. «Eres el nuevo», dijo con voz suave, pero cargada de autoridad y misterio. Iván tragó saliva. Por un instante, se quedó sin palabras. No sabía si debía huir o preguntar quién era. Antes de que pudiera reaccionar, otra figura apareció detrás de la primera. Más alta, más imponente, con una expresión severa que helaba la sangre. Sus movimientos eran fluidos, precisos, y parecía observar cada gesto de Iván como si él fuera un enigma que debía descifrar. «Ella se llama Lía», dijo la primera, señalando a la mujer más alta, «y yo soy Maris». No hubo sonrisa, no hubo presentación amistosa. Solo miradas que pesaban toneladas, capaces de hacer sentir a Iván vulnerable y expuesto. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, como si el instinto le gritara que no podía confiar en lo que veía. Lía dio un paso hacia él, midiendo la distancia. Su voz era musical, casi hipnótica.
No tienes por qué temer, pero debes aprender a respetar las reglas de esta casa, dijo. Hay cosas que no puedes tocar y lugares a los que no debes entrar. Maris permaneció detrás, inmóvil, pero sus ojos seguían a Iván con intensidad. Era imposible determinar si estaba evaluando su fuerza, su miedo o su corazón. Iván intentó responder algo, pero la garganta se le secó. Solo balbuceó unas palabras incomprensibles. El silencio se prolongó. Solo el zumbido tenue de los dispositivos azules y un ligero temblor en el aire indicaban que no estaba solo. Iván se dio cuenta de que no podía simplemente irse. La habitación que había alquilado ya no era su refugio. Había cruzado un límite invisible hacia un mundo del que nada sabía. Pasaron las horas, y Iván notó pequeños detalles que lo desconcertaban. Lía parecía moverse sin hacer ruido, Maris podía aparecer detrás del sin que él escuchara sus pasos, y los destellos azules de los dispositivos se encendían y apagaban siguiendo un patrón que él no podía descifrar. La curiosidad y el miedo se mezclaban, pero algo dentro de él lo mantenía firme. No quería ser un espectador. Antes de que amaneciera, Iván intentó formular preguntas. ¿Qué son ustedes?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Por qué estoy aquí? Lía inclinó la cabeza, sonriendo apenas, y Maris levantó una ceja. No es tu mundo, Iván, dijo Lía. Pero por ahora, formas parte de él. Aprenderás rápido que en esta casa nada es lo que parece. Maris finalmente habló, su voz grave y firme. Mantente atento. Observa. Y no hagas movimientos bruscos. Tu vida podría depender de eso. Iván se quedó mirando a las dos mujeres, consciente de que su existencia cotidiana había terminado. Algo extraordinario lo había encontrado, y no había marcha atrás. Esa madrugada, mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las rendijas, Iván comprendió que su rutina, sus miedos y sus certezas estaban por cambiar de manera irreversible. Lo que había empezado como un simple alquiler se transformaba en un misterio que pronto exigiría coraje, instinto y, quizás, lealtad a quienes jamás habría imaginado. Después de esa madrugada, Iván no volvió a ver el edificio con los mismos ojos. Cada rincón parecía guardar secretos que él no comprendía, y cada sonido se convertía en una alerta. Los pasos silenciosos de Lía y Maris se habían convertido en una presencia constante, una sensación de vigilancia que lo hacía consciente de cada gesto que hacía. Intentó retomar su rutina. Preparaba café, revisaba su correo, trataba de distraerse con música, pero algo en la casa lo mantenía en tensión. Los dispositivos azules que antes parecían simples objetos decorativos empezaban a brillar en patrones extraños, como si respondieran a su presencia. Iván comenzó a sentir que el edificio no era solo un refugio, era un organismo que respiraba, observaba y medía todo a su alrededor. Una noche, mientras limpiaba la cocina, vio sangre azul en el fregadero. Se quedó paralizado. No era humana, no podía serlo. Lía apareció detrás de él, su rostro sereno, pero con un brillo de advertencia en los ojos. No te preocupes, dijo. No es tu culpa. Solo, trata de no tocarla. Iván tragó saliva, observando cómo la mancha se diluía en el agua sin dejar rastro. Maris apareció a su lado, silenciosa, examinando el fregadero y luego mirando a Iván con intensidad. Sus ojos parecían perforarlo, como si estuviera evaluando si podía manejar la verdad que se escondía tras la superficie de la casa. No es la primera vez que alguien la ve, dijo Maris. Pero pocos sobreviven a la curiosidad sin consecuencias. Iván sintió que su corazón latía con fuerza. No entendía nada, pero la sensación de peligro era real y tangible. No eran solo mujeres extrañas, eran algo completamente distinto, algo que había llegado de otro lugar y que ahora compartía su espacio. Con el tiempo, comenzó a notar patrones. Lía se movía con una gracia que desafiaba la física, Maris estaba siempre presente en el momento justo, y ambos parecían saber más de él que él mismo. Los susurros continuaban, y a veces formaban palabras que apenas podía descifrar, pero que insinuaban advertencias y secretos. Una tarde, mientras intentaba relajarse en su habitación, escuchó un golpe seco en la pared. Se acercó y presionó la mano contra la superficie. Sintió un ligero calor, como si algo latiera detrás. Antes de que pudiera reaccionar, Lía apareció junto a él. Hay cosas que no puedes comprender todavía, dijo. No todas las respuestas están hechas para los humanos. Maris llegó detrás, cruzando los brazos, su mirada fija y seria. Iván comprendió que había cruzado un límite invisible. Ya no podía solo observar, estaba dentro de un mundo que operaba bajo reglas que él no conocía, y cualquier paso en falso podría costarle caro.
Esa noche, mientras el edificio parecía dormido, escuchó voces más claras por primera vez. No eran humanas, aunque imitaban la cadencia de los sonidos que él conocía. Eran órdenes, advertencias, y algo más, una invitación velada a prepararse. Lía y Maris compartieron una mirada que Iván no pudo interpretar, y por un momento sintió que no estaba solo en su miedo. Comprendió que, para sobrevivir en esa casa, tendría que aprender rápido. Observar, entender, y quizás confiar en las dos mujeres que, a pesar de su misterio, parecían aceptar su presencia. No había amistades todavía, ni promesas, pero sí un lazo silencioso que se formaba entre ellos. Iván se acostó esa noche con la certeza de que nada volvería a ser igual, y que la casa estaba viva de maneras que él apenas comenzaba a comprender. Al cerrar los ojos, recordó la sangre azul, los susurros y las miradas penetrantes de Maris. Sabía que lo que había empezado como un alquiler barato se transformaba en algo más grande, algo que podría cambiar su vida de maneras que aún no podía imaginar. La madrugada llegó con un silencio pesado, un presagio que Iván no pudo ignorar. Las luces del edificio parpadeaban de manera irregular y los dispositivos azules emitían pulsos más rápidos de lo habitual, como si advirtieran de una amenaza inminente. Iván estaba despierto, sentado en la cama, tratando de calmar los nervios, cuando escuchó un golpe seco en la puerta principal. No era un sonido casual, resonaba con intención, como si alguien estuviera probando la resistencia de la madera. Lía apareció en el umbral de su habitación sin hacer ruido. Su mirada estaba tensa, y sus ojos brillaban con un reflejo azulado que Iván no había visto antes. Mari se materializó detrás de ella, firme y silenciosa, con las manos cerca de lo que parecía un arma invisible. «Están aquí», susurró Lía. «No hay tiempo para explicaciones». Antes de que Iván pudiera preguntar algo, un estallido sacudió la puerta principal y la entrada del edificio quedó expuesta. Sombras rápidas se movían por el vestíbulo, figuras que no parecían humanas, con movimientos calculados y precisos. Iván entendió de inmediato que no había escapatoria. Lía se lanzó hacia el pasillo, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Maris la siguió, cubriéndola sin perder ni un instante de concentración. Iván, atrapado entre miedo y adrenalina, decidió no quedarse atrás. Tomó un objeto pesado del escritorio y corrió tras ellas, sin saber exactamente qué estaba a punto de enfrentar. La confrontación fue rápida y brutal. Los intrusos no hacían ruido al atacar, pero sus movimientos eran violentos, calculados y mortales. Lía golpeaba con precisión quirúrgica, Maris derribaba enemigos con fuerza y técnicas sobrehumanas, y Iván se encontró improvisando, lanzando golpes, sosteniendo barreras, protegiendo a ambas mujeres de ataques que él apenas comprendía. Cada segundo era un juego de reflejos y miedo, y la adrenalina lo mantenía alerta como nunca antes. Una de las figuras logró llegar cerca de Iván. Sus manos eran extrañas, alargadas, y el contacto con su brazo quemó su piel como electricidad líquida. Antes de que pudiera reaccionar, Lía apareció de la nada, derribando al intruso con un movimiento rápido y letal. Iván tragó saliva, sin poder creer lo que acababa de presenciar. La fuerza de Lía y Maris era abrumadora, pero lo que más lo sorprendía era la coordinación entre ellas, como si compartieran pensamientos invisibles. Cuando la última sombra cayó, el edificio quedó en un silencio absoluto. Las luces azules titilaban, reflejando el caos que acababa de ocurrir. Iván estaba exhausto, con las manos temblando y el corazón latiendo con fuerza. Lía se acercó y colocó una mano sobre su hombro, cálida y firme. «Sobreviviste», dijo con suavidad, aunque había un filo de advertencia en su voz. «Eso significa algo». Maris no dijo nada, pero se inclinó ligeramente, como reconociendo la valentía inesperada de Iván. Por primera vez, él comprendió que no era un simple espectador. Había cruzado la línea entre la curiosidad y la acción, y su decisión de involucrarse había cambiado la dinámica de la casa para siempre. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar los pasillos del edificio, Iván se sentó en el suelo de la cocina. Sus manos aún temblaban, pero había algo más, una determinación nueva, un entendimiento de que su vida había dejado de ser ordinaria. Lía se quedó a su lado, y Maris lo observaba en silencio, firme, vigilante. Iván sabía que esta primera confrontación no sería la última. Lo que había comenzado como un alquiler barato ahora se transformaba en un campo de batalla, y él había elegido participar. Por primera vez, entendió que sobrevivir no solo dependía de observar, sino de actuar. Y estaba listo, aunque no completamente preparado, para enfrentarse a lo que viniera a continuación. El día después de la primera confrontación fue extraño. El edificio C-17,
que durante años había parecido un lugar silencioso y casi muerto, ahora se sentía vivo, casi vigilante. Los dispositivos azules emitían pulsos lentos, como respiraciones, y las paredes parecían guardar el eco de la batalla de la noche anterior. Iván estaba agotado, pero no podía permitirse descansar del todo. Cada sombra, cada ruido leve, era una alerta de que el peligro aún no había desaparecido. Lía apareció en la cocina antes de que él pudiera prepararse un café. Su presencia era diferente de la noche de la lucha, más cercana, menos intimidante, aunque aún conservaba un brillo misterioso en los ojos. Iván la miró y por primera vez notó detalles que había pasado por alto, la manera en que sus dedos se movían casi sin tocar las superficies, la ligereza de sus pasos, la suavidad con que sus labios pronunciaban palabras humanas. «Te sorprendiste», dijo Lía, sonriendo apenas. «Esa es tu reacción normal. No todos sobreviven a nuestra primera prueba sin perder la compostura». Iván rió nerviosamente, rascándose la cabeza. «No puedo creer lo que pasó anoche», dijo. «Nunca pensé que estaría en medio de algo así». Maris apareció detrás de Lía, con los brazos cruzados, pero su mirada no era fría. Había un reconocimiento silencioso, una aceptación tácita de que Iván había tomado partido. Su presencia era sólida, protectora, y aunque rara vez hablaba, sus gestos decían más que las palabras. «Si quieres sobrevivir aquí», dijo Maris finalmente, «debes aprender a leer más que nuestros movimientos. Debes comprender la intención. No todo lo que ves es lo que parece». Iván asintió, aunque no estaba seguro de poder hacerlo. La lección era clara, no bastaba con reaccionar, había que anticipar, observar y confiar en las señales que él apenas comenzaba a percibir. Durante el día, Iván ayudó a Lía a revisar los dispositivos azules, intentando descifrar sus patrones. Mientras trabajaban juntos, ella se acercaba más a él, explicando en un lenguaje extraño, mezcla de palabras humanas y sonidos nuevos, cómo funcionaban los mecanismos y qué significaban los pulsos de luz. Cada explicación venía acompañada de gestos suaves, miradas prolongadas y toques accidentales que enviaban una corriente extraña a través de Iván. Maris permanecía cerca, vigilando, pero también interviniendo cuando era necesario. Corrigió la postura de Iván al sostener un dispositivo, le enseñó a mover la mano de manera que evitara activarlo accidentalmente, y sin darse cuenta, le transmitió confianza. Iván comenzó a sentir que, aunque estas mujeres eran peligrosas y diferentes, había un vínculo naciendo, un lazo que no dependía de palabras sino de presencia, protección y reconocimiento mutuo. Al caer la noche, Lía y Maris lo llevaron a recorrer el edificio. Cada habitación, cada pasillo tenía señales que Iván no había notado antes, marcas en las paredes que parecían mapas, símbolos que solo brillaban bajo la luz azul y patrones que indicaban rutas seguras. Iván comprendió que la casa no solo era su refugio, sino un laberinto diseñado para proteger y desafiar a quienes vivían en ella. En un momento, Lía se detuvo frente a él. Sus manos tocaron suavemente su brazo, y por primera vez sus ojos mostraron algo que no era vigilancia ni autoridad, sino algo cercano a la ternura. «Te estamos observando», dijo, «pero no como enemigos. Solo queremos ver si estás dispuesto a permanecer con nosotras». Iván tragó saliva. «Lo estoy», dijo con sinceridad. «Quiero aprender. Quiero estar contigo, con ustedes, aunque no entiendo todo todavía». Maris asintió levemente. Fue un gesto pequeño, pero Iván sintió que había cruzado otra línea, de la mera supervivencia al principio de la confianza. La tensión seguía ahí, la amenaza seguía latente, pero algo había cambiado. Ahora, había afecto, conexión y un sentido de pertenencia que jamás habría imaginado al alquilar la habitación más barata del edificio C-17. Cuando finalmente regresaron a su habitación, Iván se acostó con el corazón más ligero, pero con la certeza de que el peligro acechaba siempre, y que para proteger y ser protegido, tendría que seguir aprendiendo de Lía y Maris, y de ese mundo que comenzaba a abrirse ante él, lleno de misterio, acción y un vínculo que crecía cada día más. El edificio C-17 no volvió a sentirse seguro después de la primera incursión. Cada sonido, cada pulso de los dispositivos azules, parecía un aviso de que el peligro regresaría. Iván lo sabía, pero aún no comprendía completamente la magnitud de la amenaza. Aquella noche, mientras revisaba su habitación, escuchó un estruendo desde el pasillo principal. La puerta tembló, vibrando con fuerza, y un olor metálico se filtró a través de la rendija. Antes de que pudiera reaccionar, Lía apareció a su lado, sus ojos brillando intensamente, y Maris apareció detrás, con la postura firme de siempre. «Están regresando», dijo Lía, su voz firme pero tranquila. «No es un error.
Vinieron por nosotros. Iván tragó saliva. No había tiempo para planear, solo para actuar. Lía se adelantó, moviéndose con una agilidad que parecía desafiar la gravedad. Maris lo siguió, evaluando cada movimiento de Iván con precisión, como si midiera su capacidad de sobrevivir. Por un instante, Iván dudó, pero el instinto lo impulsó a seguirlas. Las sombras que irrumpieron en el edificio no eran humanas. Sus formas se distorsionaban en la penumbra, sus movimientos eran veloces y letales. Cada ataque era coordinado, calculado, y parecía anticipar los pasos de Iván y las mujeres. Sin embargo, Lía y Mari se movían con perfecta sincronía, cubriéndose mutuamente y protegiendo a Iván con una eficiencia que dejaba sin aliento. Iván se vio obligado a actuar. Empuñó un objeto pesado y bloqueó un ataque dirigido hacia Maris. Sintió la fuerza del impacto recorrer su brazo, pero no soltó el objeto. Lía, desde un ángulo inesperado, derribó a 2 intrusos de un solo movimiento. Maris interceptó otro con un golpe preciso, casi quirúrgico. Por primera vez, Iván comprendió que no solo estaba presenciando la batalla, estaba participando activamente, contribuyendo a la supervivencia de todos. En un momento crítico, uno de los intrusos logró enganchar a Iván por el hombro, arrastrándolo hacia el suelo. El miedo se apoderó de él por un segundo, hasta que Lía apareció de inmediato, golpeando al enemigo con una fuerza que hizo que el cuerpo de Iván temblara por el impacto del aura que la rodeaba. Mari cerró el círculo, asegurándose de que no quedara espacio para un ataque sorpresa. Cuando la última sombra cayó, el edificio quedó en un silencio abrumador. Las luces azules parpadeaban lentamente, como respiraciones que se calmaban después de la tormenta. Iván estaba agotado, empapado en sudor y con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un inquilino, había demostrado su valor, su disposición a luchar y a proteger a quienes lo habían aceptado en su mundo. Lía se acercó y apoyó una mano sobre su pecho, sintiendo el ritmo acelerado de su corazón. Su mirada era intensa, pero cálida. Lo hiciste bien, dijo. No solo sobreviviste, ayudaste. Eso significa algo. Maris asintió lentamente, su gesto breve pero cargado de respeto. Por primera vez, Iván sintió que su presencia era aceptada no solo como testigo, sino como parte del equipo. La amenaza había sido derrotada por ahora, pero todos sabían que esto era solo el principio. Mientras el amanecer se filtraba por las rendijas del edificio, Iván se sentó junto a Lía y Maris, respirando profundamente. Había dolor, cansancio y miedo, pero también un sentimiento extraño, conexión. En medio del peligro, la confianza y el afecto comenzaban a florecer. Había aprendido que sobrevivir significaba más que defenderse, significaba confiar, actuar juntos y aceptar que el vínculo entre ellos los hacía más fuertes que cualquier enemigo. Esa mañana, mientras el sol iluminaba los pasillos, Iván comprendió que su vida había cambiado para siempre. El peligro no había desaparecido, pero ahora sabía que podía enfrentarlo junto a Lía y Maris, y que esa lucha los uniría de maneras que jamás habría imaginado al alquilar aquella habitación barata en el edificio C-17. El edificio C-17 estaba en silencio esa mañana, pero el aire parecía cargado de recuerdos recientes. Las paredes todavía conservaban la memoria de los golpes, de las sombras que habían irrumpido en la noche anterior, y los dispositivos azules seguían emitiendo pulsos lentos, como un corazón que se recupera tras un esfuerzo extremo. Iván se movía con cuidado, cada paso medido, consciente de que cualquier ruido podía ser una advertencia de peligro latente. Lía estaba junto a la ventana, observando la ciudad que comenzaba a despertar. Su postura era tranquila, pero había algo en su mirada que hablaba de noches interminables, de lucha y de vigilancia constante. Iván se acercó, y por un momento ambos permanecieron en silencio, compartiendo la tranquilidad que solo podía sentirse después de sobrevivir juntos a algo mortal. A veces creo que el edificio nos escucha, dijo Iván con voz baja. Todo aquí tiene un propósito que no alcanzo a entender. Lía giró la cabeza y sonrió levemente. Tal vez escucharnos a nosotros, dijo. Tal vez aprender de lo que hacemos. Lo importante es que estamos juntos en esto. Maris apareció detrás de ellos, apoyada contra la pared, observando cada gesto con la misma intensidad que había mostrado durante la batalla. No habló, pero su presencia era suficiente. Iván comprendió que Maris era un pilar silencioso, alguien cuya lealtad y fuerza no necesitaban palabras para expresarse. Durante el día, los 3 se movieron por el edificio, revisando los dispositivos azules y las marcas en las paredes. Iván comenzó a notar patrones más complejos, rutas de escape, señales de alerta y zonas de seguridad.
Cada lección que aprendía con Lía y Maris lo acercaba más a ellas, no solo como compañeros de lucha, sino como aliados y confidentes. En un momento, Lía se detuvo frente a él y le tocó el brazo suavemente. No es solo una cuestión de supervivencia, dijo. Es cuestión de confianza. Sabemos que puedes aprender, y eso nos da seguridad. Iván sintió un calor extraño recorrer su pecho. No era miedo, ni adrenalina, sino algo más profundo, una mezcla de admiración y afecto hacia las dos mujeres que lo habían aceptado en su mundo. Maris, al ver el gesto, asintió con una leve inclinación de cabeza. Era un reconocimiento silencioso, un pacto no verbal que fortalecía su vínculo. La tarde avanzó entre ejercicios de observación, preparación y pequeñas conversaciones que poco a poco se volvieron más personales. Iván comenzó a preguntar sobre su mundo, sus costumbres, y aunque Lía y Maris respondían con reservas, compartían fragmentos de su historia y de su vida. Iván aprendió que detrás de la fuerza y el misterio había emociones profundas, lealtades complejas y un deseo de conexión que se abría lentamente hacia él. Cuando la noche cayó, los tres se sentaron en la sala principal, el edificio en calma pero con la certeza de que la amenaza no había desaparecido. Iván miró a Lía y Maris, y por primera vez sintió que ya no era un extraño en su mundo. Había cruzado las barreras del miedo y la incertidumbre, y ahora formaba parte de un vínculo que combinaba confianza, protección y algo que podía llamarse afecto. Esta casa nos ha probado, dijo Iván, con la voz firme. Y seguimos aquí. No sé qué viene después, pero sé que quiero seguir luchando con ustedes. Lía apoyó su frente contra la de él, un gesto íntimo, silencioso, lleno de comprensión y ternura. Maris, a su lado, colocó una mano sobre el hombro de Iván, un toque breve pero cargado de significado. El miedo aún estaba presente, la amenaza aún latente, pero había algo más fuerte, la certeza de que enfrentarlo juntos los hacía invencibles. Esa noche, mientras la luz azul de los dispositivos parpadeaba suavemente, Iván comprendió que lo que había comenzado como un alquiler barato se había transformado en una conexión profunda, en una alianza que mezclaba coraje, lealtad y amor incipiente. Ya no había vuelta atrás. Lo que viniera sería enfrentado juntos, y esa decisión los uniría de manera que nada ni nadie podría romper. El amanecer en el edificio C-17 llegó silencioso, pero no tranquilo. El recuerdo de la última batalla seguía presente en cada pasillo, en cada rincón. Los dispositivos azules emitían pulsos regulares, casi calmados, pero Iván sabía que la calma podía ser engañosa. Cada sombra, cada silencio, podía esconder una amenaza. Esa mañana, Iván se levantó con una determinación nueva. Había aprendido a leer los signos, a anticipar los movimientos y a confiar en Lía y Maris de una manera que iba más allá de la simple supervivencia. Era parte de su mundo ahora, y eso le daba fuerza. Lía apareció primero en la sala, con la luz del sol reflejando un brillo opalino en su piel. Maris apareció segundos después, sólida y silenciosa como siempre. Los tres se miraron, un instante de comprensión mutua. No había necesidad de palabras, sabían que lo que venía sería decisivo. El ataque no tardó en llegar. Las sombras regresaron, más numerosas, más agresivas, con movimientos calculados y violentos. Pero esta vez, Iván no dudó. Con Lía a su lado, Maris detrás y los dispositivos azules activándose estratégicamente, la casa se convirtió en una fortaleza. La lucha fue intensa. Cada movimiento era una coreografía de instinto y precisión. Iván esquivaba, bloqueaba, atacaba cuando era necesario. Lía se movía con una agilidad que parecía imposible, derribando enemigos en segundos. Maris intervenía con fuerza implacable, protegiendo cada ángulo y cada punto vulnerable de sus compañeros. Juntos formaban un equipo inseparable, una unidad donde cada gesto, cada mirada, comunicaba la estrategia sin necesidad de palabras. En un momento crítico, uno de los intrusos logró herir levemente a Iván. Sintió el dolor, pero antes de caer, Lía lo sostuvo, sus ojos brillando con preocupación y ternura. Maris derribó al atacante con un golpe definitivo y se volvió hacia ellos, asegurándose de que estuvieran a salvo. Cuando el último enemigo cayó, el edificio quedó en un silencio absoluto. Iván estaba exhausto, con la respiración agitada, pero había una sensación de victoria que nunca había experimentado. No solo habían sobrevivido, sino que lo habían hecho juntos, confiando el uno en el otro, sin dudar, sin miedo. Lía se acercó y apoyó su frente contra la de Iván, un gesto cargado de afecto y alivio. Lo hicimos, susurró. Estamos juntos. Maris, a su lado, colocó una mano sobre su hombro, un toque firme que decía más que cualquier palabra.
Iván comprendió que había encontrado algo más que supervivencia. Había encontrado hogar, compañeras y una conexión que nunca imaginó posible. El sol comenzaba a iluminar los pasillos del edificio, bañando todo con un resplandor cálido. Iván respiró profundamente, sintiendo por primera vez una tranquilidad real. La amenaza había sido derrotada, y aunque el futuro aún era incierto, sabía que no lo enfrentarían solos. Lía tomó su mano, entrelazando sus dedos con suavidad. Mari se acercó y apoyó su cabeza junto a la de Iván, un gesto silencioso de cercanía y afecto. El miedo había quedado atrás, reemplazado por confianza, cariño y una sensación de seguridad que Iván nunca había experimentado. Esa tarde, los tres se sentaron en el techo del edificio, mirando la ciudad que despertaba a su alrededor. Iván, Lía y Maris compartieron una sonrisa, un momento de paz después de tantas pruebas. Habían sobrevivido, habían luchado juntos, y habían construido un lazo que los uniría para siempre. Iván comprendió que lo que comenzó como un alquiler barato se había transformado en la aventura de su vida, una historia de peligro, coraje y amor. Y mientras el sol se escondía en el horizonte, supo que finalmente había encontrado su lugar, su hogar y su felicidad. Los tres permanecieron allí, juntos, en silencio, conscientes de que mientras estuvieran unidos, ningún peligro podría separarlos, y que la vida, con sus misterios y desafíos, siempre sería más hermosa compartida.